Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido al programa Hablemos de Copropiedad. Y antes de empezar con nuestro programa, quiero saludar a Valle Azul, que es la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Armis es la solución para las situaciones jurídicas que pueda tener tu condominio. Enfrenta estas situaciones judiciales con justamente los expertos en el tema de apoyar a las comunidades. Armis Soluciones Legales para las Comunidades. Para contactarlo, lo puedes hacer en www.armis.cl. Vive la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado a tus necesidades. Visita edipro.cl y al usar la demo te das cuenta que va a ser muy fácil continuar trabajando con ellos. Y si te decides a contratar sus servicios, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad, porque ellos te van a hacer un descuento permanente en cada factura de un 20% mientras dure el contrato con ellos. Y por supuesto que para tener una tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad, puedes contratar los servicios de Ingelif. Es una empresa en la que se puede confiar plenamente. Ellos están continuamente asegurando la calidad de su servicio y quieren seguir mejorando y atendiendo más comunidades. Por lo tanto, la recomendación es que ustedes los ubiquen y contraten sus servicios a través del teléfono 225-010-752. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en www.segurosccs.cl. Y también tenemos a AIS Certificadores, que es una empresa que se especializa en la inspección y en la certificación de equipos de transporte vertical. AIS está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información, visita su página, que es www.aiscertificadores.cl. Bueno, y como ustedes pueden ver, hoy día tenemos a una invitada muy especial. Ella está, como ustedes la pueden ver allí, ¿verdad? Y quien la acompaña es Paulina Cataldo, fundadora y CEO de Acción Circular, con quien vamos a conversar. Bienvenida, Paulina, y también tu hija, ¿cómo se llama? Emilia. ¿Cuánto? Emilia. Emilia, Ahí está, sí. Emilia, sí. Vamos a estar. Claro, entonces a Emilia y a Paulina le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenos días a todos. Perfecto. Paulina, lo primero que quiero consultarte es qué es y a qué se dedica Acción Circular. Bueno, Acción Circular es un software as a service, es una plataforma que está en la nube y que permite a empresas principalmente acceder a soluciones de reciclaje. Ellos pueden solicitar retiros de reciclaje en la plataforma y conectamos esos retiros de reciclaje con transportistas dentro de la ciudad o con recolectores de base que los disponen en una empresa de reciclaje habilitada. Lo que permite Acción Circular, a diferencia de otras soluciones similares, es que podemos automatizar los retiros usando sensores ultrasónicos que se instalan en los contenedores de reciclaje. Estos sensores nos avisan del estado llenado y automáticamente gatillan retiros de reciclaje en la plataforma que los vinculan con algún transportista en la ciudad y se genera este match automatizado e inteligente. De cierta manera, así evitamos que se genere una huella de carbono innecesaria por hacer retiros falsos, por ejemplo, que vaya el camión y el contenedor esté vacío, igual pasó el camión ahí y eso es lo que queremos evitar, hacer los costos logísticos más económicos. ¿De dónde Eso nace este principalmente. proyecto de comunidad circular? Bueno, el proyecto Comunidad Circular nace en un contexto de pandemia, nace el 2020, cuando la mayoría de las empresas que nosotros atendíamos como Acción Circular dejan de funcionar, o sea, teníamos muchas oficinas trabajando con nosotros, colegios, etcétera, y las personas se fueron a sus casas y dejaron de reciclar en sus lugares de trabajo.
y al final un poco nace esta idea de comunidad circular, de dirigir el esfuerzo que ya hacíamos con las empresas, con los colegios, etcétera, a las casas y los hogares de las personas, que es donde ahora se está generando el material reciclable. Para poder llegar a ser comunidad circular fue que nos vinculamos con Edipro, que es esta empresa que facilita una plataforma para administración de condominios, y por otra parte con Camio. Camio es una empresa que hoy día tiene una aplicación donde puede vincular personas que necesitan transporte o empresas que necesitan transporte de cualquier cosa dentro de la ciudad. Entonces, con esta base de datos que tenía Edipro, que de más de 500, 600 condominios, más todos los transportistas que tenía ya captado Camio desde su aplicación, que eran más de 1000, dijimos, bueno, nosotros somos expertos en reciclaje, ustedes expertos en logística, ustedes en comunidades, vinculémonos a un proyecto que le agregue valor a las personas en sus casas, donde podamos seguir reciclando y que contribuir a nuestro propósito de crear un mundo un poco más verde, y para también facilitar trabajo a todos los transportistas que están en la aplicación de Camio y que hoy día muchos estaban en cuarentenado. Así es como nace este proyecto Comunidad Circular. Y específicamente a las comunidades, ¿qué servicios ofrecen para ellas? Con el propósito justamente de reducir un poco los niveles de producción de basura y también de contaminación. Mira, el servicio consiste principalmente en retiros de reciclaje, son retiros de reciclaje automatizados por sensores. Lo que recibe la comunidad, bueno, primero muestra el interés por formar parte de este proyecto. En un principio, y bueno, hasta el momento todos los retiros de reciclaje son gratuitos, no hay un cobro asociado a eso, lo único que tienen que tener es las ganas de participar y de difundir información relevante a los propietarios o a los arrendatarios de la comunidad, de cómo tiene que ir el material segregado, en qué condiciones tiene que ir segregado. Entonces ellos reciben un kit que consiste en 3 contenedores de 240 litros de reciclaje, con afiches, con un manual de reciclaje, con sensores y maxi saco, además de una pesa también, ellos tienen que instalar esta especie de punto verde o mini punto verde en su comunidad. Si es que la comunidad es muy grande puede recibir más contenedores. Se instala el punto verde con los afiches y ya después de eso el primer retiro de reciclaje se ejecuta o a la semana o a las 2 semanas de una vez instalado eso. Lo que pasa ahí después es que el transportista pesa el material por cada comunidad, entonces así la comunidad también sabe cuánto material está reciclando por cada kilo de vidrio, cada kilo de latas, etc. Y el impacto ambiental que eso tiene. En ese sentido trabajamos con ecoequivalencias, que es transformar el reciclaje en un idioma más entendible para las personas, de manera que ellos sepan el impacto ambiental que eso tiene, sobre, por ejemplo, kilowatts que se están ahorrando, dejando de utilizar, árboles que se están dejando de talar, agua que se está dejando de consumir, solamente por la acción de reciclar una botella o una lata. ¿Y esa información ustedes la comparten con la comunidad? Sí, efectivamente esta información se guarda y se comparte con la comunidad porque también, y bueno, y obviamente la trazabilidad completa, o sea, saber a dónde o a qué empresa de reciclaje se llevó este material y cuántos kilos de eso fueron, porque muchas veces, o como un poco el reparo que tienen las personas en general en sus casas de reciclar, y es que no saben si finalmente este reciclaje está yendo a una empresa de reciclaje o si no se fue a un relleno sanitario o un vertedero. Ese es como el miedo que tienen. Entonces, claro, con eso nosotros resguardamos de que realmente el reciclaje que ellos están haciendo efectivamente se recicló y esa información está disponible para ellos. ¿Y qué impacto creen ustedes que puede tener este proyecto específicamente para las comunidades de edificios y condominios? Bueno, el impacto es un impacto súper positivo desde el punto de vista de que están dejando de generar tanta basura. Hoy día el 90% de la basura que se genera en una casa chilena es reciclable. El 90%. O sea, imagínate tu bolsa de basura negra grande, o sea, se puede reducir mucho. El 50% de eso puede ser compostable, o sea, podría ser básicamente algo para las plantas. Y el resto son plásticos, metales, etcétera, que se pueden reciclar y pueden tener un destino más sustentable. Entonces, la reducción de basura que eso puede tener es súper importante. Hoy día, lamentablemente, en general las casas, y como te decía antes de que empezáramos esta entrevista, acá en Chile es súper económico contaminar. O sea, sale muy barato llevar cada metro cúbico
de basura al relleno sanitario, es barato. Eso hoy día está a cargo de la gestión municipal. Desde el punto de vista de la comunidad, más que nada es un aporte al medio ambiente, a las nuevas generaciones. Hoy día todos somos conscientes de que no llueve como llovía hace 20 años atrás. Cuando vamos a la playa ya no nos encontramos solo peces y algas en el mar, sino que nos encontramos colillas de cigarro, botellas de bebida, de latas, etc. Entonces, al final también es un cambio de conciencia, es un aporte a las nuevas generaciones de que solamente con un gesto tan pequeño de quizás sacar la botella de la bolsa de basura, dejarla apartada a un lado y esperar que se lo lleve el reciclaje, realmente de aquí a un tiempo más podríamos ser capaces de limpiar nuestros mares, nuestros ecosistemas con esto. Paulina, tú decías recién que dejaban 3 contenedores por comunidad, pero después dijiste que iba a depender el tamaño también de la comunidad. Hoy día hay edificios bastante grandes con mucha gente, 500 unidades, 800 unidades, incluso más. Ustedes estarían, y ahí se junta mucha basura, y por supuesto mucho desecho como lo que tú acabas de señalar. ¿Cada cuánto tiempo tienen disponibilidad ustedes para pasar, digamos, a retirar ese material? Mira, la verdad es que mientras más comunidad y mientras más personas sean es mejor, porque se recauda más material. Eso es súper bueno para nosotros. Y súper bueno también para las empresas que pueden financiar este proyecto o para los municipios que pueden financiar este proyecto. Como te comentaba antes, el esfuerzo de recuperar reciclaje desde las casas, desde nuestras casas, es un esfuerzo que depende de todos, pero sobre todo hoy día las empresas tienen una responsabilidad desde la legalidad de buscar ese material. Entonces, hoy día nosotros lo hacemos más o menos en promedio cada 2 semanas. Pero si es que ellos necesitaran cada una vez a la semana o 2 veces a la semana, eso también se puede coordinar. Hay muchos camiones que están dando vuelta en la ciudad y se pueden también hacer un desvío, hacer un retiro de reciclaje. Y nosotros nos coordinamos con los administradores, o sea, nunca hacemos un retiro sin que el administrador sepa que se va a pasar por esa comunidad o el conserje que está enterado también. Entonces, así también somos súper transparentes en la operación que se tiene. Y es cómodo también para ellos porque no se toman con sorpresa. Saben que va a llegar un camión, que va a llegar tal persona y que va a hacer un retiro. Perfecto, o sea que hay una tremenda comunicación ahí con la comunidad, ya sea el administrador o con el consejo o el mayordomo, si es que la comunidad lo tiene, para el retiro de esta. Ahora, ¿qué requisito debiera cumplir una comunidad si quiere beneficiarse de este programa que existe? Mira, principalmente tener las ganas. Tiene que tener las ganas de reciclar. Hoy día sí estamos con muy buena cobertura dentro de lo que es Santiago y las comunas de Santiago. Ya por ejemplo, ya si nos empezamos a alejar, por ejemplo, si tú estás en Casablanca o Curacaví, ya salirte de lo que es Santiago, puede tener algún costo asociado al retiro de reciclaje. En ese sentido también somos súper honestos. Por más que nada el tener que desviar el camión desde lo que es la aglomeración dentro de Santiago, ya de la aglomeración de condominio. Puede tener alguna especie de costo asociado, pero créeme que el costo marginal por cada vivienda que puede haber en un condominio, o sea, es despreciable, realmente es despreciable, es un costo muy bajo por cada casa, por un impacto muy significativo que es el aportar al mundo a través del reciclaje. Tener las ganas y sobre todo difundir la información disponible de cómo tiene que ir el reciclaje segregado. Esos Ahora, son los 2 requisitos, sí. correcto. Ustedes decían también que de alguna manera o entregan información o un instructivo, una especie de instructivo de cómo se debe reciclar, ¿sí? Sí, entregamos, bueno, tenemos 3 formas de difundir, o 4 te diría yo, de difundir hoy día cómo se tiene que hacer el reciclaje correctamente en la comunidad. Por una parte hay un manual, que es un manual digital que se distribuye en PDF y nosotros le pedimos a los administradores que lo distribuyan en la comunidad a través del WhatsApp o los correos electrónicos que pueden revisar rápidamente y dice cómo tiene que ir el material segregado, qué cosas se pueden reciclar y qué no. Por ejemplo, es súper común que las personas se confundan en sus casas y pongan dentro del contenedor de vidrio las ampolletas o ventanas. Si no sé, nos pasa que podemos atender condominios, ponte tú, de campos, son campos y que están armando sus casas y dentro de los escombros aparecen ventanas quebradas.
Ya, eso es un error súper común de ponerlo en el contenedor de vidrio y eso no se puede hacer. Entonces esas cosas las trae el manual, sale súper indicado que puede ir y que no al reciclaje. Por otra parte, al administrador también le entregamos una especie de ficha de instalación de este punto verde con los afiches que además ya refuerzan lo que se le entregó a todos los copropietarios. Y que a él también le permite discriminar y también compartir esa información con el conserje o el mayordomo y decirle, escucha, si tú ves el contenedor que hay un tipo de material que realmente no se puede reciclar, bueno, saca una foto, distribuye en la comunidad, refuerza que esto no se puede reciclar, nosotros igual después lo vamos a segregar, etcétera. Pero esas formas son las formas de difundirlo. Y por último, ya que algo que vamos a empezar a explorar ahora, que es comenzar a hacer webinars y charlas para las comunidades en un horario que todos se puedan conectar a las 7 de la tarde, Claro. para que puedan hacer preguntas y cosas de ese estilo. Es súper importante. ¿Cuánto le ha costado a usted durante todo este tiempo en lograr que la gente, los usuarios, efectivamente colaboren con esta campaña? Mira, es súper relativo, pero yo te diría que del 100% de las comunidades que hoy día con las que estamos trabajando, el 85% han entendido súper bien el reciclaje. Realmente se logra lo que es el segregado en origen, o sea, en el mismo lugar segregan muy bien los tipos de materiales en 3 tipos de contenedores distintos o en 4 también, si es que ellos tienen un cuarto material. Y por lo que algunos de los problemas que hemos tenido es básicamente, bueno, temas de espacio, de que de repente tienen mucho material y quieren reciclar más y les faltan contenedores, tienen que empezar a ver si tienen que comprar o no. O también temas de que definitivamente que es los menos, así realmente son los menos, que la comunidad se entusiasma mucho y empieza a poner más materiales de los que realmente podemos trabajar hoy día. Como te decía, nosotros partimos con 3 tipos de materiales que son los más fáciles de reconocer para las personas: el vidrio, las latas de cerveza, de bebida, y el plástico PET. Hoy día hay 7 tipos de plástico y nosotros partimos con uno, que son los más fáciles de reconocer. Pero igual las personas como quieren reciclar más, que eso es súper bueno, en verdad es súper bueno, pero es complicado para nosotros que solamente podemos mover algunos tipos de materiales. Hoy día no todos los Claro. plásticos se reciclan. Se genera esta especie de microbasural que es lo que queremos evitar. Entonces la gente lleva mucho material y de repente llega un punto en que va a pasar el camión y chuta, no nos había nadie nos había avisado tampoco que estaba un poco rebalsado y se genera esta especie de microbasural y nos dicen, pucha, hay poca frecuencia o qué sé yo, y simplemente un tema de comunicación. Si a nosotros nos avisan que el contenedor se está llenando o el sensor nos avisa, nosotros podemos llegar y hacerlo de manera oportuna. Y esa forma, digamos, tú dices que están en esos instructivos que ustedes entregan, ¿verdad? El material exacto que se debiese separar. Efectivamente, van el instructivo, van la ficha de inicio, o sea, la idea es que se pueda ir reforzando en el tiempo. Nosotros entendemos de que hoy día nadie aprende a reciclar en ningún lado, o sea, hoy día los niños recién están aprendiendo en el colegio cómo tiene que hacerse el reciclaje, pero las generaciones mayores no, nunca lo aprendimos. Entonces es súper común cometer errores al principio. Nosotros estamos dispuestos a tener como ese tiempo de aprendizaje y todos los riesgos que puede contemplar ese tiempo de aprendizaje, pero la verdad es que después del primer mes y medio, la gente aprende qué cosas se pueden Perfecto. reciclar y qué no, y funciona perfecto. Ah, ya. ¿Qué otra forma para reducir los residuos de una comunidad existen? Bueno, el otro es el compostaje. El compostaje, como te comentaba, en general no es tan fácil de practicar en los edificios, más que nada porque las personas tienen mucho miedo sobre lo que puede hacerse el compost y el olor que puede generar eso. Ya el compost es materia orgánica, cáscaras de huevo, vegetales, fruta, etcétera, todas esas cáscaras que se dejan ya sea en un contenedor cerrado por 15 días, que se va acumulando y esto se va descomponiendo por acción de las mismas bacterias que están ahí, o se pueden hacer como con gusanito también en un ambiente controlado. Se puede poner en la terraza o se puede poner en un lugar con poquita luz. Y mucha gente tiene mucho miedo de poner esto por el olor que puede generar. Bueno, si eso se hace bien, la verdad es que no genera ningún tipo de olor, ni contaminación, ni plaga.
pero para poder hacerlo bien hay un tiempo en que uno está aprendiendo. Entonces ese tiempo de aprender puede ser complicado, pero hacer compostaje puede contribuir mucho a la recuperación de los suelos. Hoy día hay empresas que retiran el compost, te entregan el compost listo, tú lo puedes usar en tus plantas, en tus terrazas. Mucha gente se puso a hacer jardinería en la pandemia, así que puede ser una buena opción. Y bueno, la otra opción, que ya es mejor que el reciclaje, es cambiar tus hábitos de consumo y preferir botellas retornables por sobre botellas desechables. Y ya con eso reduces un montón la basura que estás generando. En general desde ese sentido, disminuir las bolsas que estás usando. Si nunca llevas tu bolsa de género al supermercado, seguramente estás llevando muchas bolsas de cartón, entonces, o de papel. Básicamente va en un cambio en la mentalidad y un cambio de la forma en que consumimos para empezar a reducir los residuos, o comprar a granel también, comprar a granel, ir con tus propios frascos, etcétera. Claro. Paulina, ¿ustedes están atendiendo qué sector del área metropolitana? Hoy día estamos en casi todas las comunas de la región metropolitana. Tenemos condominios en San Miguel, Puente Alto, Las Condes, Providencia, Maipú, Huechuraba, Independencia, Ñuñoa. O sea, casi todo. Sí, tenemos varios y ahora estamos viendo la posibilidad de quizás ir a Viña o al Paraíso. Y estamos viendo la posibilidad de atender algunas casas también dentro de lo que es Curacaví, ese sector. Perfecto. Bueno, hemos estado con Paulina. Ella es Paulina Cataldo, fundadora y CEO de Acción Circular, en esta campaña de comunidad circular que está también adherida a EDIPRO, que es un software de administración, ¿verdad? Y que también es auspiciador de nuestro programa. Paulina, si alguien quisiera contactarlo, alguna comunidad, ¿dónde lo pueden hacer? Tienen que contratar EDIPRO. Esa es la forma que tienen que llegar a nosotros. O sea, hoy día cualquier comunidad que tenga EDIPRO puede tener acceso a los beneficios de comunidad circular, poder comenzar a reciclar, su kit de reciclaje, asesoría en temas de reciclaje y por supuesto toda la trazabilidad y información disponible para los vecinos de la comunidad, de todo lo que está pasando con los esfuerzos que hacen de poder reciclar y cuidar el mundo prácticamente. Ok, entonces tendría que hacerse a través de EDIPRO. Exacto, tienen que contratar EDIPRO y ya con eso pueden acceder a todos los beneficios del proyecto Comunidad Circular. Perfecto. Bueno, ahí está entonces, ya quedó absolutamente claro. ¿Tu experiencia en esta actividad, cómo la evalúas? Nada, súper bien, muy contenta de haber podido participar. De 1 a 7. Qué bueno. Súper bueno. Qué bueno, ok. Bueno, hemos estado con Paulina Cataldo, como decíamos. También conocimos a Emilia, que seguramente en un tiempo más va a ser la CEO de Acción Circular, ¿verdad? Y te damos las gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos más adelante también volver a llamarte para que nos cuentes cómo les ha ido, cuántas comunidades tienen, ¿verdad? Y cómo se comportan las comunidades en este sistema de reciclaje. Así que muchas gracias, Paulina. Bueno, muchas gracias por la invitación, que a todos ahí invitados a poder reciclar, cuidar nuestro mundo y también sumarse a una iniciativa súper importante que es ayudar a contribuir o crear ciudades más inteligentes. Nosotros, como les comentaba, estamos trabajando con sensores ultrasónicos, con plataformas digitales, y eso viene muy en compañía de crear ciudades más inteligentes, más inclusivas, más sustentables para las nuevas generaciones. Así perfecto, ok. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que estén muy bien. Y nos despides también, por supuesto, de Emilita. Ya pues, muchas gracias. Chao, chao. Ok, que esté bien. Chao, chao. Quiero recordar que AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y para más información puedes contactarlo a través de www.aiscertificadores.cl.
CCS, Corredores de Seguros, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, Corredores de Seguros, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo a la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en www.ccs.cl. Si quieres tener la tranquilidad y seguridad de que tus ascensores están funcionando correctamente, Ingelif es la empresa adecuada para mantenerlos y de esa forma tú puedas estar tranquilo. Por lo tanto, si quieres contratar los servicios de ellos, lo puedes hacer a través del teléfono 225-010-752. Vive la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado a tus necesidades. Visita edipro.cl y al usar la demostración de ello te vas a dar cuenta que es muy fácil, muy práctica y muy amigable. Por lo tanto, si te decides a contratar su servicio, no te olvides de decirle que vas recomendado por Hablemos de Copropiedad para que te hagan un 20% de descuento en cada una de las facturas mientras dure tu contrato. Y también tenemos y saludamos a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina y también de condominios y particulares. Para más información puedes llamar al +56 961 206 001. Nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tenemos como invitado a Juan Pablo Vargas de Armis Soluciones Legales, que por todos sabemos ya que es un estudio jurídico especialista en temas de copropiedad. Y lo hemos invitado porque queremos conversar de un tema que es bastante complejo, complicado, y además de eso, que tiene muchas aristas, digamos, y muy aproblemado tanto a comunidades como también a ciertos usuarios. Y se trata de... bueno, pero antes de hablar de eso, quiero saludar a Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de Copropiedad, Radio Hoy también. Estoy bien. Me parece que es un tema súper interesante. Como dices tú, da lugar también a otras discusiones, algo que quizás alcancemos a revisar, que tiene que ver con la retroactividad de la ley. Porque, bueno, no quiero spoilear, pero es un tema interesante y creo que podemos darle algunas vueltas. Así que nada, feliz de estar acá y cuando lo necesite. Perfecto. Lo que estaba diciendo es que esta situación tan compleja que hoy día están viviendo las comunidades, que está relacionado con las mascotas, ¿verdad? Y a la falta también de interés de las partes de lograr acuerdos. La ley de copropiedad señala que los condominios deben regirse, además de las leyes y normas que rigen a la copropiedad, por un reglamento propio que se llama reglamento de copropiedad. También está el reglamento interno de convivencia que confeccionan las comunidades con el objeto de ajustarlo a sus propias necesidades y a su propia realidad en ese condominio. Pero hemos visto fallos a favor y en contra de las mascotas. Y cuando digo a favor, estoy hablando de que algunos fallos a través de la Corte de Apelaciones le han dado el favor al tenedor de la mascota, y en otros han fallado a favor de la comunidad en el sentido de prohibir a la mascota en general. Lo primero que debo preguntar entonces, si existe una ley, si existe un reglamento de copropiedad, existe también un reglamento interno, que a lo mejor alguien podrá decir, no, es que ese no es legal, aquí, que allá, de acuerdo, pero existe una forma de regular la convivencia dentro de la comunidad. ¿En qué orden de relevancia podemos clasificar lo que acaba de señalar Juan Pablo? Bueno, son varios temas que se cruzan y que, como te decía, probablemente nos vamos a ir digregando en algunas áreas que son distintas áreas del derecho. Sí. Una de ellas tiene que ver con qué normativa prima en un país, en Chile particularmente. Y en este caso hay algo que se llama pirámide de Kelsen, que como del estudio del derecho,
en donde es una pirámide en donde se establece cuáles son las normas que tienen primacía en el fondo con respecto de otras. En este caso, la normativa por excelencia y la que está por sobre cualquier otra es la Constitución, como bien sabemos. Y es una norma que establece dentro de sus preceptos el derecho a la propiedad, ¿ya? Que para estos efectos es importante con lo que vamos a hablar. Luego de la Constitución viene la ley, siguiendo en el fondo, bajando en la pirámide, y la ley, para estos efectos lo que tenemos es la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, y también tendríamos la ley 20.020, si es que no me equivoco, que es la ley sobre tenencia de animales. Eventualmente podríamos tener la ley que modifica la actual normativa de copropiedad. Pero esa es como el espectro legal que tenemos en esa parte de la pirámide. Y posterior a eso, lo que tendríamos es, bueno, está el decreto 46, que es el que reglamenta la ley de copropiedad, y luego vendría el reglamento de copropiedad propiamente tal, que es el de la comunidad, ¿cierto? Que es el reglamento establecido originalmente por la empresa inmobiliaria, reducido a escritura pública e inscrito en el conservador de bienes raíces. Hago la precisión porque tenemos que diferenciarlo de lo que tú dices, que hacen muchas comunidades, que es este reglamento interno o de convivencia, que no es el reglamento de copropiedad, sino que es un documento particular, privado, que tiene otras características. No es algo que está regulado en la ley, no por eso es irregular, ¿ya? Pero eso es algo que quizás lo hemos comentado en otras ocasiones, o lo podemos comentar después, pero sería como el último en esta pirámide, en definitiva. Debajo de eso estaría también todo lo que tiene que ver, o junto con este reglamento de convivencia, estarían todo lo que tiene que ver con las decisiones de los comités de administración, bueno, las decisiones de la asamblea de copropietarios, y luego y luego las decisiones del comité de administración. Que para todos los efectos tienen la misma fuerza. Como sabemos, el comité de administración tiene todas las facultades de la asamblea ordinaria. Por tanto, las decisiones de la asamblea y las decisiones del comité tienen como el mismo nivel, tienen las mismas facultades en definitiva, pero siempre prima en las decisiones de la asamblea con respecto a las decisiones del comité, ¿ya? Entonces, es quizás un tema como un poco técnico, pero es como para que tengamos más o menos el panorama general de cuál es la normativa que nos rige en el fondo. Sí, correcto, y eso es súper importante tenerlo presente, y por eso que quise hacerte esa consulta, porque en primer lugar y por sobre todo está la Constitución, que hoy día muchas personas quieren cambiar a través de lo que va a pasar pronto. Dijiste algo que es súper importante y que no sé si tendrá que ver algo jurídico, pero sí emocional y psicológico, y que después lo vamos a conversar con Chenquilín en la última parte del programa. Tú dijiste que la Constitución habla del derecho a la propiedad. Y mi pregunta, de tu conocimiento jurídico, ¿una mascota es una propiedad? Desde el punto de vista jurídico. Sí, para efectos jurídicos es un bien mueble. Un bien mueble, ¿verdad? Claro. Y puede sonar feo, quizás algún animalista o alguien que está muy en pro de los derechos animales lo puede considerar como algo negativo, pero claro, yo no estoy como calificando en este caso, o no estoy planteando mi opinión personal, sino que jurídicamente es lo que es, o sea, estamos hablando de que es un bien mueble y para el análisis que tenemos que hacer de esta norma, es un bien mueble. Perfecto, ok. Sí, por eso dije, digamos, de que independientemente de lo emocional o de cualquier otra circunstancia, por eso quise aclararlo, digamos, desde el punto de vista jurídico. Claro. Juan Pablo, hay dos fallos de distintas cortes, bueno, hay muchos, hay fallos, hay varios, de distintas cortes de apelaciones que han votado a favor de los condominios, ¿verdad? Y que en sus reglamentos prohíben la tenencia de mascotas, y otras cortes que han fallado o le han dado el favor a los tenedores de las mascotas. ¿Por qué existe esta diferencia de criterio entre cortes que lo integran jueces, lo integran abogados, personas expertas en lo jurídico? Bueno, te quiero invitar a que revisemos los dos fallos.
Que revisemos brevemente de qué se trata cada uno y veamos qué es lo que falla cada tribunal y luego hacemos el contraste. Porque, ahora, ¿por qué hay fallos diferentes? Principalmente porque los querellantes plantean siempre aspectos diferentes de un asunto. No son dos fallos idénticos, en el fondo, con magistrados diferentes. Son querellas distintas, con argumentos distintos, y a veces un argumento puede tener un resultado y otro argumento puede tener un resultado distinto. Por eso es importante que las comunidades tengan, y que, bueno, en general la gente se maneje con buenos abogados, ¿cierto? Porque en definitiva el abogado es quien hace esta querella infraccional o esta acción de protección, y esa acción o esa querella tiene argumentos, y en base a los argumentos se decide conforme a lo que establece la ley. Ahora, los magistrados también pueden tener diferencias de criterio respecto de lo que establece la ley o la Constitución. Como hemos comentado muchas veces, hay que entender también el contexto, hay que entender los criterios, hay muchas variaciones que se pueden dar en muchos ámbitos, pero como te decía, te invito a que revisemos los dos fallos. Tenemos un fallo del año 2018, es una causa de JPL del 2017, y el fallo de la Corte es de 2018. Acá se interpone un recurso de apelación en contra de una sentencia que rechaza una... No me voy a poner tan técnico. Tenemos básicamente que una persona que es dueña de un departamento tiene un animal en un condominio. Ese animal, según lo que plantean y según los hechos no controvertidos de la causa, no provoca molestia ni en la unidad, ni tampoco anda suelto en los espacios comunes. Eso es lo que se plantea en la causa. Y en esta comunidad existe una prohibición en los reglamentos de copropiedad, en donde se indica que se encuentra prohibido ingresar al edificio o mantener en cualquier unidad o espacio común o bien de dominio común animales domésticos. O sea, en el fondo tenemos una persona que tiene un animal doméstico y tenemos un reglamento que prohíbe expresamente tener animales en los espacios comunes tanto como en los espacios privados. Y acá... Deja hacer un paréntesis, que vale. Es, por lo general, en la gran mayoría de los reglamentos de copropiedad antiguos, no estamos hablando de los últimos 10 años, pero en casi todos los reglamentos antiguos, antes de 10 años a la fecha, aparece esa cláusula. Claro, es algo bastante común, sobre todo en la normativa más antigua, como dices tú. Sí. Entonces, bueno, en el fallo, en este caso, en 2018 no se permitió la prohibición de mascotas. O sea, en el fondo estamos hablando que el tribunal consideró que la prohibición de mascotas en espacios comunes y en espacios privados era irregular, que no correspondía con lo establecido en la norma. Lo que dice el fallo expresamente es que el reglamento de copropiedad no puede abarcar la prohibición del dominio de otros bienes ajenos a los regulados por la ley de copropiedad inmobiliaria. O sea, lo que dice el tribunal es que solo se puede abarcar una prohibición de aquellos bienes que tienen que ver con la copropiedad y no con los espacios privados de cada una de las personas. Además, indica que impedir mantener una mascota con sus dueños implica un actuar abusivo. Y en esto es donde la normativa, donde el fallo se expresa mucho, que tienen que ver con impedir mantener una mascota con sus dueños implicaría un actuar abusivo. O sea, se va por el lado de la tenencia de animales, en definitiva. O sea, este fallo considera muy poco la normativa de copropiedad y considera mucho la normativa de tenencia de mascotas. Y de hecho argumenta todos sus fallos en base a la tenencia y a la afectación que podría provocar en el animal el hecho de ser abandonado en el fondo. Entonces el tribunal finalmente dice que el precepto del reglamento es irregular porque afectaría, en el fondo implicaría una afectación a la tenencia de animales, ¿cierto? Y hace una pequeña alusión al tema de la propiedad, pero la verdad es que es un párrafo muy cortito en donde no se expresan mucho. Espera un poquito, mira lo que dice. Eso significaría entonces que se puede considerar
una boa, una mascota? ¿Podría yo tener una boa entonces en mi departamento? Bueno, la ley 21.000, la ley 21.020 indica expresamente qué tipos de animales son animales domésticos, cuáles son sus cuidados, etcétera. Eso yo es algo que no manejo totalmente la ley 21.020, porque es un tema mucho más específico, pero pues, si lo quieren revisar, el artículo 2 de la ley 21.020 establece en el fondo cuáles son los animales domésticos y cómo deben mantenerse. En este caso, espera un poquito, quiero interrumpirte para invitar a los auditores a que si tienen alguna consulta para Juan Pablo, por supuesto referente a lo que estamos hablando del tema de las mascotas, lo puedan hacer a través del WhatsApp 99-824-0438. 99-824-0438. Disculpa, Juan Pablo, ahora sí. Bien. Bueno, hacer presente también a quienes nos están viendo que estamos analizando esto de manera un poquito más concreta, porque no es tan simple, ¿ya? No es como decir, sí, está prohibido, no está prohibido. Tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo. En este caso, de acuerdo a lo que conversaba ahí la persona que nos está viendo, se habla de que es un animal que cumple con la normativa de la ley de tenencia de animales. O sea, estaríamos hablando de un perro que tiene ciertas características que cumple con la norma. No sería un animal distinto en el fondo que estuviera en contra de lo establecido en la ley. Así que tenemos ese es el primer fallo en el fondo. O sea, en resumen, una persona tiene un perro, un reglamento que prohíbe tener perros, y el tribunal dice que ese precepto es irregular porque implicaría una afectación de la tenencia de animales, porque en el fondo implica un abuso en contra de la mascota. ¿Ya? Ese sería el resumen de del fallo del año 2018. Ahora, tenemos un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde cambia bastante la dinámica. Acá, en este caso, es una demanda, es una querella interpuesta por algunos copropietarios de un edificio, el edificio Centinela, en contra de la comunidad de ese edificio, representada por su administrador. Ellos solicitan la supresión o modificación del artículo 8 de su reglamento, el artículo 8 letra K, el cual prohíbe tener en forma permanente o transitoria cualquier tipo de animales vivos o mascotas. ¿Ya? O sea, en el fondo tenemos la misma normativa de copropiedad que establecería el otro reglamento. En este caso, bueno, se indica que los demandantes se alzaron en contra del fallo, considerando que se han enmendado, tuvieron un fallo en primera instancia y luego apelaron, y solicitan que se declare que se sustituye este artículo del reglamento de copropiedad y se declare que todas las multas cursadas impagas por este concepto sean dejadas sin efecto. O sea, la comunidad había cursado multas porque estos vecinos estaban en el fondo paseando a los perros y tenían perros en sus unidades, y ellos habían cursado una serie de multas después. Y ellos están solicitando en el fondo el término o la eliminación de estas multas. Acá el tribunal rechaza la demanda o querella por dos razones específicas. Una tiene que ver con que dice que las limitaciones que al derecho de propiedad se pueden imponer a los copropietarios de un edificio a través de su reglamento de copropiedad serían válidos. O sea, acá lamentablemente el fallo hace referencia a dos considerandos, a dos párrafos del fallo original, y no tenemos el fallo original, porque es un fallo del juzgado de policía local al cual no pudimos tener acceso porque no es público, en el fondo, o no está público en línea. Pero básicamente hace referencia a que sería válida la limitación al derecho de la propiedad establecida por el reglamento de copropiedad, ¿ya? Y abonda un poco en eso, en definitiva. Y además indica que algunos residentes incumplan la normativa de un reglamento no justifica la supresión o modificación de dicha normativa, porque ese es un argumento que habían planteado estos vecinos. O sea, como hay vecinos que ya tienen animales, entonces el reglamento es inválido. Y eso, por supuesto, que no tiene ninguna validez. Entonces, mira, tenemos... Dale. Disculpa, alguien está preguntando, Cecilia, digamos, ¿cómo aplica acá la ley Cholito? Bueno, la ley Cholito es la ley de tenencia de animales, la 21.020.
Y en ese sentido, lo que estamos planteando es que en el primer fallo que conversamos, el tribunal considera la ley Tolito, considera la ley de tenencia de animales como un aspecto importante para su decisión. En este caso, en el fallo nuevo, la ley no está considerando la ley de tenencia de animales, sino que está considerando la ley de copropiedad y las limitaciones que establece la ley de copropiedad. Ahora, lo que quiero comentar es, el primer fallo se refiere a un caso concreto de la tenencia de un animal. O sea, es un perro que tiene nombre, que se llama Angus, y que el hecho de cumplir con la normativa implicaría que sería abandonado. Por tanto, el tribunal dice, este perro no puede ser abandonado porque implica una afectación a la ley de tenencia de animales. Claro. En el segundo fallo, el fallo actual, no es un animal específico. Los vecinos están reclamando respecto del precepto legal, respecto de lo que establece el reglamento de copropiedad. Y en ese contexto, el tribunal dice, bueno, efectivamente, el reglamento de copropiedad prohíbe los animales, y por tanto, pudiendo el reglamento de copropiedad establecer limitaciones a la propiedad, es válido, ¿ya? Porque en el fondo el tribunal no está haciendo el análisis del caso concreto, sino que está haciendo el análisis en abstracto. ¿Se pueden tener animales? No. Es válido en el fondo. Y por eso yo te decía al principio que acá importa mucho cómo se plantean las cosas en los tribunales y cómo se argumentan. En este caso, el hecho de que fueran abstractos hace que no se tome en consideración necesariamente la ley de tenencia animal. Quizás con una mejor argumentación se pudo haber hecho, pero no se hizo. Y por tanto tenemos este fallo en abstracto en donde efectivamente se prohíbe la tenencia de los animales. Ahora tendríamos que entrar a discutir cuál es la respuesta, qué es lo válido. Si tú me preguntas a mí, no sé si está bien que demos como la respuesta ahora o la opinión personal, porque esto es algo que podría ser discutido por otros abogados. A mí me parece que efectivamente el reglamento de copropiedad puede establecer limitaciones a la propiedad, ya lo establece la misma ley. La Constitución Política dice que solo la ley puede establecer limitaciones a la propiedad. La ley de copropiedad establece que el reglamento de copropiedad establece limitaciones a la propiedad, o puede establecer eventualmente ciertas limitaciones. Y una de esas limitaciones es, por ejemplo, si tu unidad es habitacional o comercial, ¿cierto? O sea, yo podría decir, bueno, yo me compré esta unidad y este departamento y lo quiero usar para poner un taller. ¿Por qué no puedo poner un taller si es mío, es mi propiedad? Bueno, el reglamento de copropiedad establece una limitación a la propiedad y me dice, no, tú no puedes tener un taller, tú solo puedes usarlo con fines habitacionales. Y en ese sentido... Claro, y en ese sentido... Es un edificio de oficina, no puedo tener claro. mi casa habitación allí. Claro, entonces, y eso es una limitación a la propiedad establecida por la ley y que en el fondo se respaldaría en la Constitución que establece que la ley puede establecer limitación a la propiedad. Y en ese contexto, la ley de copropiedad y el reglamento de copropiedad podrían establecer otros tipos de limitaciones a la propiedad, incluso dentro de la unidad. Esto es una opinión personal, en mi calidad de abogado, sí. Insisto, acá podrían haber argumentaciones distintas. Pero a mi juicio, en el fondo, sí existe la posibilidad de limitar la propiedad. Pero, sin perjuicio de eso, hay casos concretos. Y esos casos concretos son, por ejemplo, este caso planteado de la señora que tenía un animal y que no podía abandonar. O sea, si es que tú argumentas en un tribunal que tienes un animal, que no tienes ninguna posibilidad de que otra persona lo cuide, etcétera, efectivamente el abandono de ese animal implicaría una afectación a la ley de tenencia. Y en ese caso el tribunal dice la tenencia es más importante que el precepto establecido en el reglamento de copropiedad, ¿ya? Pero en el caso, por regla general, a mi juicio sí podría establecerse algún tipo de limitación y por tanto hoy el tema de la limitación de tener animales en general sería válido. Ese es mi pensamiento. Ok, ¿por qué algunas personas y jueces se basan en lo que dice la Constitución sobre los bienes de cada persona y otras cortes opinan distinto? Es que tiene que ver, como te digo, con el caso concreto. Por eso yo te planteo que en el fondo la diferencia de fallos tiene que ver con la diferencia de planteamiento, más que con la diferencia de... ¿verdad? Claro, más que una diferencia de los jueces. Ahora, puede haber, de hecho el fallo actual, el fallo de este año,
tiene un voto en contra. Uno de los magistrados considera que está mal y que efectivamente tienen que permitir la tenencia de los animales en el edificio con centinela. Por tanto, claro, pueden los jueces tener diferencias de criterio y tiene que ver con diferencias de criterio que surgen en el derecho. O sea, no todo es blanco y negro, como hemos comentado varias veces, y uno puede tener una opinión distinta. Claro. En ese caso, yo pese a que me parece muy bien que en el fondo la gente tenga animales y todo, y siendo estrictamente legalista y dejando de lado mis sentimientos, creo que sí es válida la limitación a la propiedad, en el fondo, ¿ya? Pero hay jueces que no, que consideran que está por sobre eso la tenencia de animales. Es válido. Para dejar clara esta parte, porque me han llegado algunas otras consultas, ¿verdad? Ante esto, ¿cuál ley pesa más? O sea, la ley Cholito, o la ley de copropiedad u otra. Entonces, cuando hay un fallo abstracto como el que tú acabas de señalar, es distinta la cosa. Por lo tanto, todo va, como tú dijiste, en la presentación de la demanda o de la defensa, ¿verdad? Del caso específico. No se habla de generalidades, digamos, cuando se habla de generalidad pasa entonces que se aprueba, en este caso, lo planteado por la comunidad. Cuando se trata de tema más específico, digamos, de individuos, por llamarlo así, ahí entonces sería distinto, ¿verdad? Claro, pero en el caso concreto también podría primar la propiedad. No lo sabemos en el fondo. El caso concreto no lo sabemos. Tenemos un ejemplo en donde hay un perro que se llama Angus y que de ser abandonado implicaría una afectación. Pero no sabemos cómo funcionarían los otros casos concretos. Lo que sí sabemos es que, por regla general, efectivamente esa limitación, a mi juicio, podría ser válida. Y es algo que vamos a ver con el proyecto de ley, porque el proyecto de ley hace algo que cambia un poco las cosas. Pero esa es como la figura, a mi juicio. Ok. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con Juan Pablo para seguir haciéndole un montón de preguntas más. Bien, ya estamos de vuelta conversando con Juan Pablo Vargas de Estudio Jurídico Armis sobre la situación de las mascotas en los condominios y cómo esto trae diferentes situaciones y problemas también. Quiero, antes de continuar, Juan Pablo, hacerte una pregunta que me manda Carolina. Me dice que la pregunta es para el abogado, sí, eso lo entendí. ¿Bajo qué ley nos debemos amparar? Ella tiene mascota entonces, para la defensa de tener mi mascota en mi propiedad. A ver, son dos normativas, pero a ver, si es que depende mucho del caso concreto, pero si tenemos un reglamento de copropiedad que establece la prohibición de tener animales y tenemos un caso concreto en donde se podría haber afectado un animal o la tenencia del animal en el fondo y tendría que ser abandonado en caso de que se cumpliera con esta normativa, y si es que aplicaría en el fondo el caso concreto alegado. Ahora, también hay otra posibilidad que es accionar bajo la ley 21.020, que es la ley sobre tenencia de animales y que también es conocida como ley Cholito, que también en su artículo 33 establece que los jueces de policía local son también competentes para conocer las infracciones que tienen que ver con la tenencia de animales. Entonces, lo que tienen que hacer es analizar en definitiva si es que el incumplimiento de parte de la comunidad viene de parte de la tenencia de animales o viene desde la copropiedad propiamente tal. Si se trata de un asunto del reglamento, tendría que ser por copropiedad. Y si se trata de un asunto de tenencia, a través de la ley 21.020. También eventualmente, y de hecho la norma esta del perro Angus, que logra su objetivo en definitiva de que se invalide la normativa, en el caso concreto, lo hace con las dos normas. O sea, hace alusión a la 19.537, pero también a la tenencia de animales. Así que al final ambos son en juzgado de policía local, por lo que podrías accionar con una, pero hacer presente que se invoca también la normativa de la otra ley. No sé si me explico correctamente. Evidentemente, perdona, pero evidentemente que para defender la situación que plantea Carolina, debe hacerse asesorar por un abogado en ese instante para que haga el escrito, digamos, y represente todo lo que corresponda de la manera correcta, porque es muy fácil equivocarse, muy fácil, digamos, plantear algo
aunque uno diga con las propias palabras, ¿verdad? Debido a que es necesario que vaya justamente el argumento técnico aparte del emocional. Sí, ahí lo que yo te recomiendo, bueno, nosotros somos especialistas en copropiedad y vemos principalmente temas de comunidades. En este caso, lo que yo les recomiendo es buscar algún abogado que sea más bien especialista en ley de tenencia de animales. Ojalá que tengan conocimientos en copropiedad, pero como les decía al principio, yo creo que desde la copropiedad el asunto es correcto, o sea, la limitación es correcta. Entonces la discusión puede darse desde la tenencia de animales. Y por eso el abogado especialista que tendría que ver este tipo de temas sería un abogado que en el fondo se maneja al pie del derecho con la ley 21.020. Lo pueden googlear en el fondo, no desconozco qué abogados específicamente son especialistas en el área, pero creo que la búsqueda tiene que ir por ahí. Alguien que se maneje con la tenencia y que en el fondo, claro, busque como argumentar el respeto por que no se vean afectados en el fondo las mascotas. Perfecto. Juan Pablo, los tenedores de mascotas, las mascotas, los demás residentes que no tienen mascotas, ¿quién es el problema o quién provoca los problemas de los condominios según tu experiencia? Yo creo que la ley. Yo creo que sí, ¿cómo se llaman? Quienes hacen la ley, por los diputados, los senadores, porque en el fondo tenemos una falta de claridad, tenemos una normativa que se contraponen en cierta forma. Yo, insisto, sostengo que la limitación es válida, pero al mismo tiempo tenemos esta otra normativa que tiene mucho sentido también. O sea, por supuesto que la tenencia de animales es responsable, o sea, la tenencia responsable y el cuidado de los animales es importante, pero se contraponen y nadie lo soluciona, solo los fallos, que son contradictorios además. Entonces, creo que lo que falta, y que también lo vamos a ver si es que alcanzamos, es normativa específica que clarifique las cosas, para bien o para mal, pero que en definitiva nos deje claro un poco la figura actual. Ahora, respondiendo específicamente como a tu pregunta, yo creo que viene un poco de todas partes. Tenemos residentes, tú sabes que nosotros trabajamos a esta altura, ya hemos trabajado con cientos de comunidades y administradores, y en general se producen problemas de parte de residentes que tienen animales cuando no respetan la normativa de la comunidad o cuando no respetan incluso la ley 20.020. O sea, en el fondo, gente que anda con los animales sueltos por los espacios comunes, que generan problemas en los ascensores, o que generan también problemas de ruidos molestos, son comunes en las comunidades. Y claro, por supuesto que generan un perjuicio para otros residentes que quizás también tienen animales, pero que cumplen con la normativa de la ley de tenencia. Entonces, ahí yo creo que es importante que la gente que tiene animales en las comunidades se estudie la ley 20.020, la ley 20.020, que la lean, no es tan compleja, y que tengan un conocimiento en el fondo de qué es lo que deben cumplir también en la convivencia que exista en una comunidad. Ahora, para no cargar toda la culpa también a la gente, en definitiva, creo que también a veces los comités de administración pueden no tener en consideración ciertos aspectos prácticos, pero también muchos comités se rigen, o sea, dicen, bueno, yo voy a cumplir con la norma, y el reglamento de copropiedad prohíbe esto, y por tanto voy a aplicar lo que prohíbe el reglamento. Entonces al final sí voy a cargar contra una de las partes, porque al final pasa mucho que la gente dice que al final como que el comité de administración es el diablo, en donde me está prohibiendo hacer esto, pero en realidad el comité está cumpliendo con lo que establece el reglamento, y el reglamento se ajustaría a lo que dice la ley. Entonces no hay mucho que se ve. Sí, mira, y aquí voy a hablar también de mi experiencia, en la gran mayoría de las comunidades, los comités se ven obligados a aplicar estas multas después de varias consideraciones de parte del comité hacia el tenedor de esta mascota, ¿verdad? En el sentido que se le ha advertido que debe respetar las normas que establece el reglamento. Hoy día en todas las comunidades, la gran mayoría, existen mascotas, a pesar que el reglamento dice que no, y la mayoría de las comunidades han aceptado esta realidad,
porque es parte, digamos, ya de la vida diaria. El asunto está que muchas veces los mismos residentes se niegan a cumplir con estas normas. Entonces, no es un capricho del comité de administración, porque el comité de administración tiene la presión de muchos residentes que están acusando o se están quejando en contra de esa mascota, pero en realidad de quien se quejan es del propietario de la mascota, ¿verdad? Porque él es el responsable, no la mascota. La mascota defeca donde le dan las ganas porque esa es su naturaleza, ¿verdad? El tenedor de la mascota es el que debe hacerse responsable de los desechos de su mascota, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que ya se le ha advertido en varias oportunidades a ese infractor, ¿verdad? Es que no queda otra que pasar la multa, ¿verdad? Pero no es a la primera, por lo tanto no es capricho del comité ni de la administración, sino que es a causa de la reiterada falta de los mismos tenedores de mascotas que lamentablemente no tienen el cuidado y no tienen la consideración hacia los demás. Es por eso entonces que sucede lo que tú estás diciendo. Sí, yo creo que hay una situación súper grave en la prensa, en donde se pinta muchas veces a las comunidades o a los comités de administración como estos seres malvados que están casi que castigando a la gente con animales o que son contrarios al cuidado de los animales. Pero como dices tú, hay que tener súper en consideración los casos concretos y muchas veces los condominios o las administraciones reciben muchos reclamos respecto de un propietario o un dueño de un animal y bueno, se ven obligados a hacer algo en base a lo que establece su reglamento. Pero creo que es lamentable cómo se muestra en la prensa, como de la comunidad tanto está prohibiendo esto, y van a ver a la gente, y salen los matinales, y se muestra como si fuera realmente algo súper negativo, cuando en verdad solo es cumplimiento normativo. Entonces no sé qué tanta culpa hay ahí. Ahora, hay que tener presente que hay comunidades que en sus reglamentos no tienen la prohibición de contar con animales, y en ese caso, efectivamente, no pueden prohibirlo, porque no existe una limitación en el reglamento. Ok, pero una cosa es no prohibirlo, porque hoy día prácticamente, como dije, sí, nadie se atreve a prohibirlo porque es impresionante, pero también reaccionan muy agresivamente los dueños de las mascotas, de una manera, de verdad te digo, impresionante, y se sienten agredidos en lo personal ellos, digamos, cuando se les pide, digamos, respeto a las normas que la misma comunidad ha estado estableciendo. Ahora, por otro lado, también existe la falta de empatía de todo el mundo, digamos, también hay otras personas, digamos, que no les gusta nomás y no quieren encontrarse con un animal, ¿verdad? Porque le tendrán fobia, no sé, y exageran la situación. El asunto está en que hoy día falta muchísima tolerancia. Tú estabas citando recién a los medios de comunicación. Hace pocos días, y a raíz de esto salió este tema, me entrevistaron de un canal que no me acuerdo cuál es. Bueno, y era sobre este mismo tema. Y salían ahí, ¿verdad? Estos personajes, ¿verdad? Despreciables de los matinal, ¿verdad? Diciendo... la comunidad multa o la administración multa en 5 millones de pesos a alguien por tener mascota. Y la verdad es que después del programa, porque en ese momento yo participé, digamos, en una entrevista, y después empecé a preguntar de qué comunidad se trataba y me contacté, ¿verdad? Y claro, era una acumulación de años de pasarle multa que se negaba a pagar esta persona. Y era precisamente por eso, era por el hecho de que continuamente estaba transgrediendo las normas de la comunidad. Y la verdad es que ahí mostraron esa parte que era lo que vendía, pero no a la gran cantidad de personas que se quejaba justamente de la desconsideración de estas personas, ¿verdad?, que tenían esas mascotas. Por lo tanto, como tú dices, muestran una parte de lo que más vende de la situación y no el contexto completo. Que ahí entonces tal vez se le hubiera venido abajo el programa en el sentido de que no hubiera causado
tanta expectación como la que causó en ese momento. Por lo tanto, bueno, pero, ¿sí? Juan Pablo. No, creo que el enojo, esta actitud como de molestia, vende mucho. Es muy vendible la gente enojada y estamos todos indignados, y a veces al mismo sistema le sirve como para desvirtuar ciertas molestias en otras cosas en el fondo. Bueno, acá el culpable no es el sistema, sino que es el administrador, el comité. Y eso al final genera daños a las comunidades, porque y esto es un problema que nosotros hemos tratado de hacer cosas como estudio jurídico especializado en comunidades, y que hemos estado tan involucrados en el medio, pero es súper difícil lograr que las cosas se vean de manera un poco más positiva, que tratemos de conversar, de generar un diálogo, de encontrar soluciones, porque hay muchas energías negativas en el medio, y en las comunidades, y eso genera daño. O sea, es algo súper curioso, que bueno, yo creo que lo has visto y se ha conversado quizás acá en el programa, pero hay mucho enojo en las comunidades, y muchas veces ese enojo se va contra quienes no tienen la culpa, sino que contra quienes están cumpliendo con la normativa, ¿no? Así es. La nueva ley de copropiedad establece que los condominios no podrán prohibir en sus reglamentos de copropiedad la tenencia de mascotas. ¿Esto rige también para los actuales reglamentos donde ya se prohíbe o solo para las nuevas comunidades? Bueno, acá creo que nos quedan pocos minutos, ¿no? Porque yo te iba a hacer un análisis jurídico bien complejo, pero no voy a poder. A ver. No, sobre la retroactividad de la ley. Lo que pasa es que, ya. A ver, el Código Civil establece que una normativa no puede ser retroactiva, ¿ya? En el fondo, si tú estableces una norma nueva, esa norma nueva tiene que ser hacia el futuro. Salvo que la norma expresamente establezca algún tipo de retroactividad, que tiene cierta excepción y que es mucho más complejo y no alcanzamos a analizarlo. Entonces, en ese contexto, no. Hay que tener presente, sin embargo, que pese a que ciertos elementos podrían ser retroactivos, hay cosas que no pueden ser retroactivas, por ejemplo, la propiedad. O sea, si una comunidad tiene en su reglamento un uso y goce exclusivo, una nueva normativa de copropiedad no podría modificar el uso y goce exclusivo que establece el reglamento, porque es algo que tiene que ver con un derecho, con la propiedad. Y así, en el fondo, hay muchos elementos que no pueden ser modificados, pero por regla general el Código Civil establece que no es posible establecer normas hacia el pasado, sino que solo hacia el futuro. La ley de copropiedad, la ley vigente, establece un tipo de retroactividad. Dice que la presente ley se aplicará también a las comunidades acogidas a la ley de propiedad horizontal, con anterioridad a su vigencia, sin perjuicio de que, salvo acuerdo unánime contrario, respecto a estas comunidades continuarán aplicándose las normas de estos reglamentos en relación al cambio de destino de las unidades, a la proporción o porcentaje de derechos, al pago de los gastos comunes, el uso y goce exclusivo de los bienes comunes. O sea, la ley actual dice que su normativa es retroactiva, claro, es retroactiva, pero no respecto de gasto común, bla, 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 ¿cierto? Pero la ley nueva, curiosamente, establece también un tipo de retroactividad. El proyecto de ley, estamos hablando que todavía no está aprobado, y dice que la presente ley se aplicará desde su publicación a las comunidades de copropietarios acogidas a la ley 19.537, debiendo ajustarse los reglamentos de copropiedad a sus disposiciones en el plazo de 1 año. Los acuerdos adoptados por la Asamblea de Copropietarios con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley no quedará sin efecto. O sea, el proyecto de ley está generando una retroactividad, pero curiosamente está generando una retroactividad total, que es algo que a mi juicio es súper irregular y es algo que nosotros no habíamos ahondado mucho, y que lo conversábamos también con el abogado Figueroa la otra vez, que él planteaba esto como un problema, porque claro, en el fondo el proyecto de ley estaría diciendo básicamente que esta nueva normativa aplica para todas las comunidades hacia el pasado en todos sus sentidos. Y no puede ser tan así, porque en el fondo hay elementos de propiedad, por ejemplo, que no pueden verse alterados
por una modificación de la ley de copropiedad. Yo creo que acá hay un error y que lo van a tener que corregir eventualmente, pero sea como sea, lo que nos está diciendo el proyecto de ley es que esta normativa sobre tenencia de animales que establece la nueva ley, el proyecto de ley, sería aplicable para comunidades que no tengan incorporado dicho elemento en su reglamento. O sea, si una comunidad actualmente prohíbe la tenencia de animales, aprobándose la nueva ley, lo que dice el artículo 100 es que esas comunidades tendrían que modificar sus reglamentos dentro de un año y eliminar el párrafo en donde prohíben la tenencia de animales. Esto genera muchos problemas porque tú sabes lo que implica modificar un reglamento, los costos, los quórum, y bueno, en definitiva pero creo que también... En ese caso no quedaría quien acate, porque tal vez alguna comunidad sí podría ir a los tribunales o al Tribunal Constitucional, no sé a dónde, a demandar, digamos, por esta forma de aplicar la ley. Pero pensemos de que sí lo acata, no queda en el silencio, o sea, esa parte no queda muerta, ese párrafo del reglamento de copropiedad que hablaría, por ejemplo, de la prohibición de las mascotas. No necesariamente, porque en el fondo la misma ley te está diciendo que tiene que haber una modificación del reglamento. Porque claro, en el fondo el reglamento el reglamento que prohíbe la tenencia de animales se sujeta a la ley de copropiedad. Si tú tienes una nueva normativa y un nuevo reglamento, ese nuevo reglamento se rige por la nueva ley de copropiedad, ¿ya? Pero el reglamento antiguo se sigue rigiendo bajo la normativa anterior, y por eso la nueva norma dice que tiene que modificarse el reglamento. Entonces, no sería letra muerta, sino que sería un tema de retroactividad. Se rige la normativa anterior. Pero por eso te digo que esto es súper discutible, yo creo, a mi juicio. Y también, y de mi opinión, muy ignorante y muy ridículo, porque además van a obligar, de alguna forma, a las comunidades a gastar, digamos, en modificar el reglamento de copropiedad con los quórum que eso significa, digamos, para ejecutar la asamblea, lo que sería absolutamente absurdo, ¿verdad? Por lo tanto, creo de que hay un tema, digamos, para Copropiedad en Acción, ¿verdad? Para hablar con las autoridades sobre este tema. Claro, yo creo que incluso podríamos decir que el artículo 100 del proyecto de ley que modifica la ley de copropiedad inmobiliaria sería inconstitucional, porque implicaría una retroactividad que afecta gravemente a la propiedad. Y eso es algo que es muy discutible. Ahora, podría eventualmente, o sea, podría ser retroactivo en ciertos aspectos, como lo es la ley actual respecto de la ley de propiedad horizontal, pero no todo, no totalmente. Creo que el hecho de que establezca una retroactividad total para todo podría incluso afectar la propiedad, y eso es algo que vamos a tener que analizar y que podría ser una normativa que es inconstitucional en el fondo. Okay. Pero por regla general, asumiendo lo que tenemos ahora, es que el proyecto de ley estaría estableciendo que los reglamentos antiguos tienen que ser modificados y tendrían que ajustarse en el fondo a la no prohibición de tener animales, por ejemplo, en las unidades. Tendrían que permitirlo porque es lo que establece directamente la nueva ley. Ok, bueno, hemos estado con Juan Pablo Vargas de Armis Soluciones Legales, especialista en temas de copropiedad y, por supuesto, de toda confianza del programa Hablemos de Copropiedad y de cientos de comunidades que ya tienen contratado sus servicios. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros y, bueno, como siempre, yo creo que pronto vamos a tener que volver a conversar sobre otros temas que afectan a las comunidades. De todas maneras, muchas gracias, Aníbal. Aprovecho de pasar spam, los invito a visitar nuestro sitio web armis.cl. Es un estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades y tenemos también ahí un plan para administradores, para dar respaldo a los procesos legales de administración. Así que está bien interesante para que nos visiten. Ok, sí, yo lo voy a seguir anunciando para que los auditores también visiten el sitio de armis.cl. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Aníbal. Bien, ya estamos de vuelta y quiero dejarlo muy claro, estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad, como lo dice atrás el letrerito. Es jueves, no martes.
¿verdad? Y es jueves, no martes, a las 11 de la mañana, ¿verdad? Ya son en este momento las 12:25. ¿Qué hora es? No, 12:35. Bueno, y estamos con Chen Huilin, ella es psicóloga clínica, cofundadora del Instituto Kintsugi, que se dedica al tratamiento del trauma psicológico en EMDR, y además es, a contar de este mes, conductora del programa Café Kintsugi, también en Radio Hoy. Bienvenida, Chen Hui. Gracias, querido amigo. Qué gusto estar en tu programa como siempre. Y que lo primero que debo preguntarte es, aunque yo ya sé, ¿cómo te ha ido y cómo te has sentido en el programa Café Kintsugi, que sale todos los días martes a las 11 de la mañana? A las 11. Por radiohoy.cl. Por radiohoy.cl en vivo, los martes. En vivo. Y hoy día es jueves. ¿Cómo te has sentido en el programa, en tu programa? No, súper bien, cómoda y haciendo lo que tú sabes que era una inquietud que tenía con mi colega y yo, de poder transmitir esto de qué es psicología, hacerlo más cercano, en un lenguaje más simple, porque en el fondo psicología es hablar de los humanos, así que y estamos tan desconectados de nosotros mismos que sentíamos que teníamos una responsabilidad de hacerlo. Y lo estamos logrando poco a poco, aprendemos en cada programa a mejorar ciertas cosas. Bueno, saludamos también a Julio César Carrasco, que es tu partner en este programa, para que, y felicitarlo por lo bien que lo hizo en su último programa. A ti no te voy a felicitar porque ya lo has hecho antes, ¿verdad? Y ya tienes experiencia, pero a él, digamos, a él sí. Bueno, empezando, digamos, o retomando el tema central, digamos, de este programa, que está relacionado con las mascotas, ¿verdad? Hubo algo que me llamó la atención en el programa donde me entrevistaron por esa situación que hubo con una mascota en un condominio, en un edificio. Y lo que me llamó mucho la atención es que una señora manifestó que su mascota reemplaza la carencia de ella de un hijo o pareja, ¿verdad? Y que considera a esta mascota como su familia, ¿verdad? ¿Esta es una situación normal psicológicamente hablando? Es decir, que alguien reemplace a un hijo, reemplace a una pareja, ¿cómo lo hará? No sé, pero y vea a su mascota como una familia. Bueno, quizás en el lenguaje mismo, en la expresión de que es mi pareja, no creo que sea ese el concepto, ¿sí? Claramente si una persona visualiza que la mascota es mi pareja o es mi hijo, por supuesto eso no está dentro de lo más normal que podamos esperar. Pero el cómo sí, claramente es súper esperable y adecuado, porque tenemos que entender primero que nuestras mascotas, y puntualmente los perros, nos acompañan a la humanidad desde hace 11.000 años. La última investigación que vi, que es del año pasado, del año 2020, hizo una pesquisa en términos de ADN y genoma, y encontró que los canes nos están acompañando desde hace 11.000 años a nosotros los humanos, en donde los hemos ido domesticando. Y con toda esa cantidad de años que los humanos hemos ido evolucionando, los canes también han ido evolucionando en función de su propio contexto y en compañía del vínculo que hemos desarrollado. O sea, tenemos mucha historia en compañía. Y no nos podemos también olvidar que el concepto de familia ha cambiado. O sea, el concepto de familia que tenemos hoy claramente no es el de hace 50 años ni el de hace 20 años, ¿sí? Antes estaba este concepto de que te casas y te casas para siempre, y ojo que muchas veces te casaban, ¿sí? Te casaban, claro, y te obligaban a quedarte, y eso es lo que había que acatar, ¿sí? Hoy día no, hoy día uno tiene otras posibilidades, y no solamente es la familia que se puede entender como papá y mamá. Hoy día también tenemos familias monoparentales y tenemos familias homoparentales, y todas están aceptadas y adecuadas. Y dentro, claro, de estas familias donde podemos encontrar adultos y niños, también encontramos nuestras mascotas, y las mascotas las amamos, ¿sí? El problema está cuando los empezamos a humanizar.
Humanizar quiere decir cuando nosotros empezamos a colocar atributos de los humanos sobre los animales. Y eso implica dejar de ver las necesidades intrínsecas a nuestras mascotas. Cuando, por ejemplo, empezamos a celebrar los cumpleaños y hacemos fiestas de cumpleaños, empezamos a transportarlos, los vemos como bebé y los empezamos a transportar en sillitas de carritos de bebé. Comidas. Deja interrumpirte. A raíz de que hemos estado en un mes en cuarentena, con esto de Elige Vivir Sano, ¿verdad? Nos permitían salir entre las 6 de la mañana y las 9. Y con mi esposa durante todo este tiempo hemos salido en la mañana temprano y nos pareció muy curioso que nos encontramos en más de una oportunidad con una dama que traía a su mascota pero en un coche como de guagua. O sea, no lo sacaba a pasear, digamos, tirando la correa, sino que lo traía acostado en una, ¿verdad? Puede que haya estado enfermo, pero se veía muy vivaz, digamos, se movía, digamos, para todos lados, pero no se bajaba del coche. Eso te lo doy como un dato curioso, digamos, porque no me detuve a preguntarle por qué, pero es curiosa la situación. Claro, es curioso y no lo estigmaticemos, porque cada caso tiene sus propias realidades. Desde la conducta aparente uno puede decir hay que tener ojo, ¿sí? Pero a lo mejor puede ser lo que tú estabas diciendo, a lo mejor el perrito está enfermo, hay perritos que tienen problemas de movilidad y de pronto a lo mejor la señora le es más cómodo transportarlo así. ¿Te fijas? No sabemos las realidades particulares de cada caso, pero si en el fondo el perrito está sano, no hay ningún inconveniente, y hablamos con la persona y notamos que hay una distorsión un poquito de la realidad, ahí habría que a lo mejor abordar a la persona, pero no lo podemos definir en esta conversación. Pero lo más preocupante ahí en el fondo es que perdemos de vista las necesidades del animal. Lo que no tiene que ver con el cariño, con los cuidados, con esto que muchos han mencionado de que los perritos tienen emociones. En general, hay muchos animales donde hemos podido darnos cuenta que experimentan emociones y eso es real. Está científicamente comprobado. No es que nosotros estemos colocando atributos que creemos que son exclusivos nuestros de la emocionalidad en ellos. No, eso es real. Recordemos también que incluso en animales no domésticos. Sí, los delfines, los caballos, los orangutanes, por supuesto. De hecho, hay terapias que funcionan con asistencia de las mascotas, o no necesariamente mascotas domésticas como lo que estamos hablando, el delfín o el caballo. Hay terapias que también la podemos encontrar en Chile, en donde ayudan mucho a que suba la autoestima de la persona, a que se crezcan las capacidades de socialización, a que crezca incluso la capacidad de comunicarnos. Los animalitos, sobre todo cuando estamos solos, son una tremenda compañía y ellos tienen la capacidad de leer, sobre todo mucho por el espectro visual que ellos manejan y auditivo, de leer lo que nosotros estamos experimentando y a partir de eso reaccionar. Fíjate que hay experimentos donde la mascota se ve que homologa lo que el amo está gestualizando y el tono de voz. Entonces tú ves la foto del humano así como enojado y la mascota también le ves el rostro enojado y está imitando a su humano. Y cuando el humano está como contento y con un tono de voz adecuado, el perro muestra una gestualidad que tú ves que está como contento. Entonces ellos nos empatizan mucho y nos ayudan en muchos casos a regular nuestras propias emociones, ¿sí? Entonces la necesidad, y hoy día además que estamos viviendo en departamentos mucho más chicos que antes, sobre todo un ambiente donde estamos encerrados, donde adentro no tenemos tanto contacto con la naturaleza, se hace más necesario tener mascotas, que fíjate que incluso yo te diría que ellos nos ayudan a humanizarnos a nosotros mismos. Necesitamos tener perritos en nuestra vida, mascotas en general. Perfecto. ¿Qué pasa con las personas que no pueden ponerse de acuerdo en los condominios en algo que al parecer es muy simple,
digamos, relacionado por supuesto con la tenencia de mascotas. Estuvimos conversando recién con Juan Pablo Vargas de Armi sobre algunos fallos relacionados en contra o a favor de la tenencia de mascotas. Pero ¿por qué en algo tan sencillo las personas no les cuesta acatar las normas establecidas por el condominio para transitar con su mascota? Yo creo que en este tema tan delicado de las mascotas y bajo la circunstancia en que estamos, hay que ver un poco quizás caso a caso. Pero no nos olvidemos que estamos en una situación difícil en donde nos están tratando de normar constantemente, que además tengamos más normas dentro de nuestro hábitat, se hace complejo en algunos casos de seguir. No necesariamente que tengamos una idea de tener que irnos en contra, pero si a lo mejor nos encontramos un caso donde está la persona viviendo sola y tiene su mascota y la mascota tiene necesidades de animales que no son nuestras mismas necesidades, y de pronto me ven en la obligación de no poder sacarla a pasear, es complejo. Entonces yo ahí tendería mejor a evaluar caso a caso, más que dar una estigmatización de lo que está pasando. Porque estamos en una situación compleja, entonces nosotros mismos estamos aburridos de estar dentro de las casas. Imagínate una mascota que al menos tiene que salir, mínimo tiene que salir una hora al día, tiene que ejercitarse, porque si no dentro del hogar también se va a estresar. Y tener mascota también es nuestra responsabilidad de que esté cómodo, que esté no estresado, que no tenga ansiedad, y que pueda estar en un hábitat más adecuado que es afuera, donde tenemos al menos cancha lo que pueda correr, ¿no? Entonces, es una situación compleja. Ahora, quizás debiésemos partir por habitar en condominios, en edificios donde estén todos de acuerdo que haya que tener mascotas. Y quizás no ir... Eso pasa en la mayoría de los condominios, que aunque el reglamento diga que está prohibido, se permiten las mascotas, pero se le exige tener un mínimo de respeto, digamos, y cumplir con ciertas normas. Si te dicen que debes sacar a tu mascota con la correa, debes sacarlo con la correa. Claro. Entonces, no sacarlo, ¿verdad? Provoca ya una situación. Si la mascota defeca en un lugar que no debería, bueno, lo que debe hacer el propietario, el dueño de la mascota, es limpiar él y no dejar eso para que alguien lo pise o después venga un aseador a limpiar los excrementos de la mascota. Y así hay otras reglas, ¿verdad? Que en general, y esto lo hablo con mucho conocimiento de causa, hay excepciones por supuesto, los tenedores de mascotas no están, digamos, disponibles como para acatar esa norma. Sabemos que hay muchos que sí, pero en general pasa esto con estas personas. Fíjate que en el programa ese que citamos recién, una persona, y lo dijo mucho, digamos, el periodista, ¿verdad? Tenía multas por 5 millones de pesos, ¿verdad? Y si sacamos la cuenta, ¿verdad? A un promedio de 40.000 pesos, que es, digamos, una UTM, un poco más, pero a un promedio, significa más de 130 multas por lo mismo. O sea, y es por esta conducta en el fondo que tú me estás planteando. Claro, entonces la comunidad se ve enfrentada a esa situación. ¿Qué pasa por la mente en este caso del tenedor de mascota, digamos, que insiste en no cumplir con una norma básica para la mejor convivencia? Sí, y eso perjudica a la mascota. Porque si te das cuenta, estas conductas son antes de pandemia, lo que tú me estás mencionando, son antes de pandemia y trascienden incluso a los condominios, a los edificios. Tiempo atrás, yo recuerdo, me parece que fue la Municipalidad de Santiago o de Providencia, o las dos, que empezaron a colocar multas para justamente los dueños de mascotas que no limpiaban las fecas de sus animales cuando los sacaban a pasear. Y aún así vemos que se sigue haciendo. Estamos ahí en presencia de personas que no se adhieren a las normas en el fondo establecidas en acuerdo con toda la sociedad. Estamos hablando efectivamente de un acto más de rebeldía y que a veces también se cruza con aprendizajes socioculturales, en donde desde niño no aprendí que en el fondo tengo que adherirme a ciertas normas que son mínimas de convivencia para que todos estemos bien en un ambiente saludable. Y eso también habla de falta de empatía y de mirar solamente mi metro cuadrado. Y es difícil, efectivamente es difícil convivir con esas personas. En quien trata de adscribirse a estas normas genera mucha frustración, por supuesto que genera mucha rabia,
Y lo único que resta ahí es tratar de estar en manera constante concientizando que tenemos que adherirnos a estas normas y tratar de generar bien común y si no mantenerse con las multas. O sea, si fuera tan sencillo, fíjate que estaríamos todos de acuerdo en que tenemos que usar mascarilla, de acuerdo en que tenemos que mantener cierta distancia social, pero aún así, pese a toda la comunicación que se está haciendo, pese a toda la situación que vemos a nivel mundial, no todos adhieren a las normas y no todos respetan, por ejemplo, esto de no hacer fiestas. ¿Sí? Claro. Es parte también de nuestra naturaleza tener actitudes más rebeldes, un poco más adolescentes. Es parte de nosotros, nos vamos a encontrar siempre con estas situaciones y ahí tenemos que tratar de aprender a convivir dentro de los que tenemos más capacidad para ello y en otras hay que efectivamente mantener lamentablemente este concepto de multa. Tener que ir multando, ojalá tratar de hacer más educación, concientizar un poco más a la comunidad y por ahí va la vía. Mira, es una lucha constante. Claro, al respecto puedo decirte también con mucho conocimiento de causa que las multas no se aplican de un día para otro. Generalmente se le advierte a la persona a través de una nota, ¿verdad? Puede ser hasta una amonestación, de conversaciones, ¿verdad? Que los mismos conserjes pueden tener o el administrador puede tener con esa persona para que tenga una cierta consideración. Cuando las multas se empiezan a aplicar es cuando la presión de los mismos residentes que se ven afectados por el comportamiento, y no solamente hablo en este caso de la tenencia de mascotas, sino que en general de los ruidos molestos, de los malos estacionamiento, el uso de estacionamiento de manera incorrecta, etc. Cuando ya empieza la presión por parte de la comunidad, es cuando la administración empieza a aplicar las multas, pero después que se le ha mandado o se le ha pedido 3 o 4 veces que mejore, digamos, o deje de cometer las infracciones correctas. Ahora, por otro lado, ¿no será que hoy día también existe una falta de tolerancia de las dos partes? Totalmente. De los afectados y también de los que tienen, digamos, o los infractores en este caso, para lograr conformar un acuerdo en base al respeto? Sí, ¿te acuerdas que en programas anteriores hemos hablado de que hay clúster de personalidades, ¿no? Donde yo les hablaba de que hay un grupo de nosotros, de seres humanos, donde son intentos de clasificación muy acertados, pero no necesariamente al 100%. Donde hay clúster de seres humanos en un espectro más neurótico, que por lo general vamos a estar más adecuados, más orientados a respetar estas normas sociales, ¿sí? Y vamos a convivir muy adecuadamente. Pero los otros clústeres no necesariamente van a respetar tanto estas normas. Muchas veces se sienten, te podría decir que hay casos en que se sienten que estas normas están orientadas a coartar tu existencia. Entonces, fíjate el cambio de perspectiva. Nosotros entendemos que son normas adecuadas para tener una mejor convivencia, pero hay otro espectro que podría sentir todo lo contrario, que estamos coartando, molestándolos para que no vivan cómodamente. ¿Te fijas? Entonces, la manera en que yo tengo de hacer justicia, por así decirlo, es no respetar tus normas, ¿sí? Entonces lo encuentran injusto, encuentras que me estás haciendo daño, entonces no voy a seguir tus normas, ni de la comunidad, ni de la municipalidad, ni de nadie. Entonces no solamente es un acto de rebeldía porque no quiero, hay también personas que efectivamente no quiero, no me interesa, es problema tuyo, pero hay otros que lo sienten como un ataque, que es todo lo que distinto a lo que nosotros queremos pensar, que es porque es una adecuación social. Entonces, los casos son complejos y ahí nos toca aumentar un poco más tolerancia y cuando no llegamos a acuerdo hay que mantenerse como se está haciendo, hay que generar multas, lamentablemente. Y en la medida de lo posible, que yo te decía, hay que tratar de educar, de conversar, de llegar a acuerdos. A veces a lo mejor implica conversar con la persona porque tú no estás adheriendo a estas normas y ahí te podrías encontrar con una respuesta que te sorprenda y que si lo hubieses sabido antes a lo mejor se puede solucionar. No lo sabemos hasta que no entramos en esa cancha chica para conversar, pero implica tener un poquito más tolerancia y implica también entender que hay personas que no van a entender, no lo van a comprender y no sacas nada con ir confrontacionalmente una y otra vez, simplemente pasa la multa, si no lo vamos a pasar más mal nosotros. Hay una situación que se da mucho, incluso ahora en tiempos de pandemia en que mucha gente tiene que estar en sus casas,
que son los ladridos, digamos, a distintas horas, incluso en altas horas de la noche, pero en otros casos, cuando las mascotas quedan solas, cuando la gente, digamos, del departamento se va y queda el perro solo, ¿verdad? Empieza a rajuñar la puerta y puede estar horas en eso, o empieza a llorar, digamos, y puede estar horas llorando, y evidentemente que eso molesta a los demás. Pero independientemente de que molesta a los seres humanos, de alguna manera, y no tiene nada que ver contigo, pero tal vez por cultura tú puedes saber más que yo, ¿le afectaría a la mascota psicológicamente también, no sé, emocionalmente, el estar tanto tiempo llorando solo? O sea, sí. Sentirse abandonado. Bueno, ahí efectivamente necesitamos un experto en mascotas, que hay, dentro de mi especialidad, hay quienes se dedican a todo el mundo psicológico de las mascotas. Pero a priori sí te puedo decir que se les genera una ansiedad de apego por separación. Y ellos lo pasan mal, se sienten mal. Entonces ahí habría que revisar el vínculo que está ocurriendo entre yo humano versus mi mascota, que mi mascota no está quedando feliz cuando yo me voy, no está quedando tranquilo. Y eso ya es otra especialización dentro de mi área. Y que en casos así podría un experto ayudar muchísimo a hacer que la mascota esté mucho más tranquila y con eso ayudar que toda la comunidad también no lo pase tan mal. Pero claro, efectivamente la mascota lo pasa mal y eso es tenencia responsable de la mascota, hacer que tenga el bienestar emocional también esté adecuado, tal como el maltrato con los golpes, también los pasa muy mal, están amedrentados y asustados, el que se vaya su amo también los angustia. Y eso es un vínculo, ¿sí? Correcto. Que hay que revisar, claro. Ok. Bueno, dentro del programa que vimos el otro día, digamos, donde este reportaje que yo estaba comentando, no se llegó a ninguna solución, no se dio ningún consejo para ninguna de las partes, ¿verdad? Pero el consejo, ¿verdad? Te lo queremos pedir a ti. Digamos, en este caso, algo ya dijimos, pero como conclusión, Chen-Hui, ¿qué consejo psicológico, profesional, nos podrías dar para tratar de solucionar en parte esta divergencia? Yo creo que esto pasa en las comunidades donde ya están las mascotas instauradas y otras que no tienen mascota y no estamos de acuerdo en esto de si tener o no. Yo creo que parte con que nos sentemos a conversar, aumentar nuestra capacidad de tolerancia, de empatía también y negociar. O sea, en el fondo, tanto los que tienen mascota y dentro de eso vamos a encontrar los que respetan las normas y otros que no, versus los que no tienen mascota, ahí vamos a tener que juntarnos los tres grupos mediados por el administrador y ver cómo llegamos a un acuerdo donde todos hagamos un win-win, donde todos ganemos. Y eso implica, como en toda comunidad, independiente de la temática, implica ceder e implica aceptar cosas que el otro me está ofreciendo y yo también voy a ganar parte de lo que yo estoy solicitando. Esa es la norma básica para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo y es lo que necesitamos. Y a futuro yo creo que vamos a tener que empezar a tener más ojo a qué comunidad llego, si es una comunidad dog lover o no es una comunidad dog lover. Y la comunidad dog lover va a tener que adecuar la estructura y normas para que podamos tener nuestras mascotas de forma responsable. Ok, al respecto te aclaro de que la nueva ley de copropiedad establece la prohibición no va a permitir que se prohíban las mascotas. Por lo tanto, en un tiempo más esto va a cambiar, por ahora no. Así que lo que tú dices, bueno, sí va a ser necesario que lleguen a acuerdo, que se logre, digamos, un buen entendimiento entre las partes. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero darle las gracias a Chen-Hui Lin. Ella es psicóloga clínica, ¿verdad? Del Instituto Kintsugi y también conductora de ¿qué programa? Café Kintsugi. ¿Ya? Y pueden dejar sus consultas en @Café Kintsugi en Instagram. Ahí tendremos los mensajes y después intentamos hacer programas de acuerdo a lo que nos pidan. Todos los martes a las 11. Martes a las 11. Por Radio Hoy, por esta misma transmisión en vivo. ¿Verdad? Perfecto. Así que todos invitados para que ahora, los lunes, estén en Pauta Inmobiliaria a las 11, los martes estén en el Café Kintsugi y el día jueves en Hablemos de Copropiedad a las 11 de la mañana. Bien,
Muchas gracias. Gracias a por ti. estar con nosotros. Como siempre, Saludos encantado a de todos. verte. Gusto. Bien, Chao. Chao. Y nos vemos nosotros la próxima semana, como siempre, a las 11 en punto, en un nuevo programa de Hablemos de Ecopropiedad. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Chao.